Antes de realizar el análisis de la función de interés, es importante recordar algunos términos, algunas ecuaciones que vamos a estar implementando. Recordemos que la serie de Fourier va a estar en función de omega nt, de una función coseno, de una función seno, pero también vamos a tener que realizar el cálculo de los a sub n, b sub n y a sub 0. Entonces, para calcular a sub 0 vamos a tener 2 sobre t, donde t es el periodo de la integral de menos t medios hasta t medios de la función diferencial de la función. Bueno, vamos a continuar con b sub n. Para el caso de b sub n tenemos exactamente lo mismo, 2 sobre el periodo. La integral repite exactamente igual que a sub 0. Aquí tendríamos f de x por el seno de n omega x diferencial de x. Generalmente puedes encontrar los términos si te das cuenta y eres observador. Te das cuenta que aquí está en función de t, aquí arriba, y yo aquí abajo lo estoy escribiendo en términos de x. Esto es indiferente siempre y cuando respetemos eso en toda la solución del ejercicio. Yo podría haber escrito acá en función de w diferencial de w. ¿Sale? Simplemente es una notación. Por último, pues vamos a tener la expresión de a sub n, que es exactamente igual que b sub n, a diferencia que tenemos aquí la función multiplicada por coseno de n omega t. ¿Cuál va a ser la función de interés? Esta función es 2x y la función, recordemos que en la serie de Fourier es una función periódica. Entonces aquí ya tenemos el periodo que va desde menos pi a pi y siempre es muy importante tener una visualización de la gráfica porque nos va a ayudar a entender mejor el ejercicio. Entonces nosotros tenemos la siguiente función y si ponemos un poquito de atención acá nos vamos a dar cuenta que tenemos desde menos pi y va a terminar en pi, posteriormente esto se repite. Ahora bien, tener todas las funciones, las que tenemos acá, que eso es la función periódica, que al final de cuentas es una función de 2x que está desplazada tanto a la derecha como a la izquierda, es importante que nosotros solamente nos puntualicemos en un solo periodo. Entonces vamos a hacer ese acercamiento para nuestra función. Si nos acercamos, pues el recorrido que vamos a estar teniendo de la función es el que estamos viendo aquí en pantalla. Aquí solamente tenemos un único periodo, pero tú ya sabes que pues está extendido hacia el lado derecho como el lado izquierdo. Otra cuestión importante es que cuando nosotros tenemos la gráfica, como la estamos viendo ahorita en pantalla, nos ayuda a observar si existe alguna paridad de la función. ¿Y de qué nos va a servir que tenga una paridad? Pues que nos va a simplificar los cálculos. Entonces, cuando nosotros tenemos una paridad par, vamos a tener componentes tanto de a sub 0 como de la función de la integral de a sub n. Ojo aquí, es muy importante, en algunos casos puede dar que la función en a sub 0 te dé 0, ¿sale? Pero regularmente hay que hacer ese cálculo para verificar que no estemos cometiendo ningún error. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una función impar? Solamente va a tener componentes en la función de la integral de 2 sobre t, la integral desde t medios hasta de menos t medios hasta t medios de f de x, el seno de n omega t, que sería este término que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces es muy importante que identifiquemos esa paridad. Igual si no la identificas y calculas los tres términos, pues te vas a dar cuenta que te va a dar 0 tanto en a sub n como en a sub 0. ¿Sale? Y recordemos que el intervalo, el periodo en el que estamos haciendo esta serie de Fourier es desde menos pi, pi. ¿Sale? Bien, correcto. Entonces, como nosotros ya verificamos que necesitamos encontrar la paridad que tiene nuestra función, pues vamos a poder observar aquí que la paridad es impar. ¿Cómo sabemos eso? Pues podemos aplicar por ahí la fórmula de si sabemos que la función es par, reemplazamos la función por menos x y si obtenemos exactamente lo mismo es par. Si nosotros tenemos que la función al evaluarlo en menos x es igual a menos f de x, entonces la función es impar. Otra forma de visualizar si es par o impar es viéndolo gráficamente. Y aquí podemos observar que existe una simetría en el cuadrante que tenemos aquí de los ejes positivos, tanto en X como en Y. Existe una simetría con el cuadrante que tenemos en la parte inferior. Entonces, ese cuadrante que va a estar en los negativos, tanto de Y como en los negativos de X, existe una simetría. Otra forma de visualizarlo es que si nosotros rotamos esta gráfica a 180 grados, la posición o la gráfica que estamos viendo aquí arriba se va a colocar, se va a transponer justamente en donde estaba la parte de abajo y la parte de abajo se va a transponer justamente en donde estaba la parte de arriba. ¿Sale? Entonces así podríamos verlo visualmente de que esto es una función impar.
Una vez que nosotros ya tenemos eso, pues lo que hay que empezar a calcular es solamente los b sub n, porque ya vimos que tiene paridad impar y calcular los otros dos me va a dar 0. Otra forma de visualizarlo es pues que si nosotros queremos calcular el a sub 0 y es impar, pues el área de abajo me va a dar como negativa, donde tenemos los ejes negativos tanto de x como de y el área del otro cuadrante me va a dar positiva. Entonces, como es la misma área, al sumarlos me va a dar 0. Esa sería otra forma de visualizarlo. Pero a nosotros solamente nos interesa el b sub n. Entonces vamos a empezar con el cálculo. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar el f de x por nuestra función que es 2x. Una vez que ya tenemos eso, pues vamos a reemplazar el periodo y el periodo, recordemos que es de menos pi a pi, entonces el periodo es 2pi. Para eso reescribimos nuestra expresión que tenemos aquí en pantalla. Y lo único que estamos haciendo aquí es reemplazar donde vemos t, lo reemplazamos por 2pi, y estos términos que tenemos acá, pues 2 sobre 2, lo tenemos tanto afuera de la integral como en los niveles de integración. Entonces ahí podemos simplificarlo. Reescribimos nuevamente y pues ya con eso tendríamos menos pi evaluado desde menos pi a pi y abajo tendríamos 1 sobre pi, ¿sale? Entonces con eso ya tendríamos nuestra primera impresión de la integral que vamos a resolver. Aquí una cuestión importante y es que tenemos una función que es aquí 2x multiplicada por otra función que es el seno de n omega x. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer para resolverlo? Podemos ir directamente a la tabla de integrales, ya tenemos algo que se parece a esto, pero nosotros lo vamos a hacer por el método largo que es la integración por partes, que también te vas a dar cuenta que no es tampoco algo súper complicado. Bien, una vez que ya tenemos esto, yo te voy a enseñar un tip que a menudo yo utilizo para poder resolver la integración por partes. De las dos funciones que tengo acá, voy a visualizar cuál de estas dos funciones al derivarlo se va a simplificar más. Fíjate que si yo derivo esta, que es el seno, al derivarlo, me va a volver a dar otra función trigonométrica. Entonces, como tal, no existe una simplificación. Pero aquí donde yo tengo el 2x, si yo lo derivo, solamente me va a quedar el término 2. Entonces, cuando yo ya ubico o identifico cuál de estos dos términos al derivarlo se va a hacer más simple, voy a seguir una regla muy sencilla. El otro término que no he seleccionado, que en este caso sería el seno de n omega x, lo voy a integrar. Y este término que está acá lo voy a pasar tal cual. Entonces volvemos a reescribir. Este es el término que nosotros vamos a analizar. Y ahora vamos a reescribirlo. Volvemos a colocar el 2x que tenemos por ahí y aplicamos la integral del seno de n omega x, que es menos coseno de n omega x dividido entre n omega. ¿Sale? Y posteriormente vamos a aplicar menos la integral, lo que tenemos acá. Y ahora vamos a poner la derivada del término que nosotros seleccionamos que se simplificaba más, que en este caso sería el 2, y posteriormente volvemos a multiplicar por la integral que habíamos encontrado del seno. ¿Sale? Entonces, esta regla está súper sencilla. Identificas cuál al derivarlo se hace más sencillo, lo colocas tal cual, aplicas la integral al otro término, lo colocas ahí, menos, y entonces vuelves a colocar la integral en los límites de integración correspondientes. El 2x ahora lo vas a derivar, que sería 2, lo colocas aquí el término y de ahí lo multiplicas por la integral que habías hecho anteriormente, ¿sale? Entonces, esto aplica para cuando tenemos este tipo de multiplicaciones. Verificas cuál es la más sencilla y entonces esa va a ser la que vas a respetar para derivar. Entonces, una vez que ya tenemos eso, pues vamos a reescribirlo. Y lo ponemos aquí arriba para poder seguir desarrollando. Listo. Bien, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Pues lo que nos queda por hacer es resolver esta integral que tenemos por acá, que es inmediata, porque solamente es la integral de menos coseno de n omega x. Entonces el otro término lo pasamos tal cual. Reescribimos por ahí. Y ahí está. ¿Vale? Una vez que ya tenemos eso, pues como ya reescribimos el término, lo único que hicimos fue simplificar los signos. Ahora lo que vamos a hacer de este lado, pues es resolver la integral que tenemos por acá. Entonces, esa integral que está acá, pues nos va a dar seno de n omega x y abajo, ojo, que tenemos un n omega, va a estar multiplicando a otro n omega. Entonces vamos a reescribir
el término del lado izquierdo. Listo, ya lo tenemos por ahí. Y ahora vamos a escribir el término del lado derecho, pero ya aplicando la integral. Entonces recuerda que tenemos un seno de n omega x dividido entre n omega multiplicado por otro n omega. Entonces reescribimos todo esto y recordemos que estamos evaluando entre menos pi a pi. ¿Listo? Bien, entonces vamos a empezar con la evaluación. Todos los lugares donde nosotros veamos x, aquí lo tenemos en este primer término, aquí también lo tenemos y aquí también lo tenemos, lo vamos a reemplazar por pi. Y este término que tenemos aquí, pues lo podemos colocar como n omega al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Entonces vamos a escribir eso por aquí y listo, ¿no? Entonces tenemos el primer término, evaluando aquí en la parte superior por pi, tendríamos menos 2 que multiplica pi por el coseno de n omega pi, más 2 por el seno de n omega pi. Ahora, ya reemplazamos en la parte superior, ahora hay que reemplazar en la parte inferior. Recuerda que cuando reemplazamos, pues aquí iría un negativo y ahora sí reemplazaríamos por el menos pi. Entonces, todos los lugares donde veamos los x, que sea en este lugar, en este que tenemos acá y en este otro, lo vamos a colocar como menos pi. Entonces, reescribimos rápidamente y listo. Si nosotros somos observadores, pues aquí podemos simplificarlo ya antes de hacer cualquier otra cosa. Los lugares donde nosotros veamos el seno de n omega pi, nos vamos a dar cuenta que esto siempre va a ser 0 grados o 180 grados. Y cuando nosotros sacamos el seno de 0 o de 180 grados, pues eso se va a hacer 0. Entonces aquí podemos identificar ese fenómeno. Entonces este término se nos va a ir a 0 y si nosotros nos venimos también de este lado, pues tenemos una situación similar. Entonces también este término se va a ir 0. Bien, ¿qué otras cosas podemos resumir acá para simplificarlo? Date cuenta que cuando nosotros tenemos el coseno de n omega pi, o sea que nosotros tenemos un número, este número que está acá va a ser un número entero, n por omega, y lo multiplicamos por pi, esto nosotros lo podemos reescribir como menos 1 elevado a la n. Entonces vamos a reescribirlo. Colocaríamos ahí el menos 2pi y aquí colocamos en lugar de poner el coseno de n omega pi, pues colocamos el menos 1 a la n. Entonces venimos de este lado y nos vamos a dar cuenta que yo aquí puedo multiplicar menos por menos, me daría más como 2pi y hago algo muy similar acá. La única diferencia es que aquí tengo menos pi y aquí yo tendría pi. Date cuenta que el coseno es una función par. Entonces es lo mismo que si yo tengo coseno de n omega menos pi que si yo tuviera coseno de n omega pi. ¿Sale? Como es una función par, no se ve afectada por el signo. Fíjate que si yo tengo 180 grados y lo hago por encima de los ejes, voy a llegar a 180 a la misma posición que es menos 1. Y si yo lo hago por la parte de abajo, que sería menos pi, voy a llegar exactamente al mismo lugar. Entonces ahí cuestión importante. Por lo tanto, el coseno de n omega multiplicado por menos pi va a ser exactamente igual que lo que teníamos de este lado. Entonces vamos a reemplazar eso por menos 1 a la n. Y ahí lo colocamos y listo. Bien, ¿qué podemos observar acá? Que si yo multiplico este menos con este 2pi, pues me va a dar negativo. Y al multiplicarlo y colocar este signo acá, me voy a dar cuenta que este primer término y este segundo término son exactamente los mismos. De hecho, aquí tengo menos 2pi multiplicado por menos 1 a la n y aquí también tengo lo mismo. Y en la parte de abajo también tengo la misma expresión, entonces los puedo sumar. Entonces, menos 2 más menos 2, pues tendríamos menos 4 de la misma expresión. Entonces nos quedaría 1 sobre pi que multiplica a menos 4 de la misma expresión. Entonces ahí colocamos ese menos 4 y ahí tendríamos ese término. ¿Listo? ¿Qué más podremos hacer aquí? Pues el signo lo vamos a dejar tal cual como negativo, pero el pi que tenemos en la parte superior se puede ir con el pi que está en la parte inferior y eso nos daría la unidad. Entonces podemos simplificar aún más y tendríamos este término que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Listo? Entonces ya con esto tendríamos resuelta el valor de b sub n. Pero nosotros queremos encontrar la serie. Entonces recordemos que tenemos que utilizar esta fórmula que está aquí arriba. Entonces vamos ahora a reemplazar.
Como solamente tenemos los términos de b sub n, pues yo solamente voy a utilizar esa parte de la suma que estamos representando en f de x. Los otros términos sería cero, y al multiplicar cero entre 2, pues nos da cero, más cero por el coseno de omega nt, pues también nos va a dar cero. Entonces reemplazamos el término que habíamos encontrado de b sub n y quedaría la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la expresión de b sub n, que fue lo que encontramos, multiplicado por el seno de omega nx. Ahora bien, es importante que reemplacemos aquí el valor de omega. Si te acordarás, nosotros sabemos que omega se puede escribir como 2pi la frecuencia, multiplicado por la frecuencia. Pero a su vez, la frecuencia es el inverso del periodo, y el periodo en este ejercicio es igual a 2pi. Entonces nosotros podemos escribir lo siguiente de esta manera, ¿sale? Y aquí tendríamos que 2pi sobre 2pi nos da la unidad, y eso quiere decir que omega vale 1. Pues yo podría reescribir nuevamente la expresión, pero ahora sustituyendo ese omega por 1. Y va a quedar de la siguiente manera. Colocamos ahí el seno, pero ahora ya tendríamos aquí n y ya no colocaríamos el omega. Y dentro del seno que tenemos acá, pues solamente nos quedaría también de la misma manera que en la parte de abajo, pues 1 que multiplica a x. Y con esto pues ya tendríamos resuelto nuestro ejercicio, ¿sale? Pero ahora vamos a la gráfica. Pues ahora vamos a comprobar que efectivamente nos estamos aproximando a la función de 2x, que si somos un poquito observadores nos vamos a dar cuenta que es una señal dientes de sierra. Bien, entonces aquí estamos viendo los términos que vamos a ir sumando en cada uno de los n's que vamos a ir anexando. Y esos términos que nosotros vamos teniendo, pues son las armónicas que vamos a obtener para poder representar esta función en series de Fourier. Obviamente estas armónicas pues van a tender a infinito, y cuando tienen a infinito entonces es cuando multiplican o asemejan a la función f de x. Entonces vamos a aumentar los términos. Aquí cuando tenemos 0, aquí cuando tenemos 2, vemos que la gráfica ya se va tomando un poquito más de forma. Lo ponemos ahí en 3 y seguimos aumentando. Y vamos a darnos cuenta que aquí, entre otras cosas que podemos observar, pues podemos ver el fenómeno de Gibbs, que son estos puntitos que tenemos acá, estas partes puntiagudas, que es aproximadamente un error del 9% de la función que tenemos acá. ¿Vale? Entonces, mientras vaya yo sumando más términos, la función se va a ir aproximando más, pero pues como podemos observar, cada vez esas atenuaciones se van haciendo más y más pequeñas. ¿Sale? Entonces con esto podemos comprobar que los resultados que obtuvimos son los correctos. Bueno, espero haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.